10 minutos pasan de las 11 de la mañana, empezamos a transitar la última hora de programa y lo hacemos con comunicación telefónica porque estamos ya en línea con nuestro amigo a esta altura y compañero, por supuesto, nos referimos a Nahum Mirad, quien es docente de la Universidad de Villa María, también es presidente de la Mutual Conexión y secretario en el IPES. Buen día, Nahum. Hola, buenos días, ¿cómo están, compañeros? Un gusto escucharlos. Bien, comenzando la semana a pleno, acá con Hugo Schwemer en la mesa. Muy bien, hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Nahum? Un abrazo para la audiencia también. Un gusto tenerte, como todos los lunes. Bueno. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Cómo está el clima temporal y el clima político, institucional? El clima político. Mira, empezamos por el temporal, que siempre es el más sencillo. 12 grados la temperatura, tenemos una mañana nublada en la ciudad de Trelew y está pronosticado que sea tanto lunes y martes días bastante nublados en Trelew y con probabilidad de lluvias. Muy bien. Ahora, y vamos a pasar al otro tema que es un poco más complejo. El otro igual. Y también me parece que viene nublado. Y acá, mirá, está totalmente paralizada la actividad política, producto de lo que ha pasado en gran parte de la provincia con la catástrofe meteorológica. Sí. Bueno, Comodoro Rivadavia, bueno, vos ya sabés lo que fue y bueno, está hoy trabajando a pleno desde provincia, nación y municipio para intentar, bueno, paliar la situación y empezar a que vuelva un poco a la normalidad. Ahora están haciendo un censo domicilio por domicilio de aquella familia más afectada para ver quiénes necesitan que se les construya una casa, quiénes necesitan que se reparen y bueno, teniendo en cuenta que todavía hay un número importante de familias que no están en sus hogares. El municipio les está ayudando con los alquileres, bueno, otros están en casa de familiares, pero hay alrededor de 2.000 familias que todavía no están en sus viviendas. Y otros lugares de la provincia que también fueron fuertemente afectados, que bueno, por ser lugares más chicos y bueno, y por haber tenido una trascendencia nacional menor, bueno, por ahí no se conocieron tanto, pero bueno, también quedaron aislados, las zonas rurales. También hay familias que han perdido maquinarias, que tienen todavía los campos tapados con barro, con lodo, que bueno, que están en una situación muy compleja. Y a eso, si vos querés, le agregamos que de acá en la zona del valle hace 15 días que estamos sin agua. La turbiedad del río levantó tanto que las plantas potabilizadoras no pueden potabilizar y bueno, ahora ya en esta semana se cumplen los 15 días que prácticamente hay lugares que no les ha llegado una gota de agua en estos 15 días, no hay clases, hay muchos lugares edificios que no están atendiendo, los hospitales les están llevando agua con camiones y eso para que haya una atención mínima. Así que también hay un humor, que podría decir un humor complicado, sí. Hay malestar social. Mucho malestar en la social. Hubo una movilización los otros días hubo una movilización. Ahora al mediodía hay otra movilización de vecinos a la cooperativa eléctrica que es la que distribuye el servicio de agua. En reclamo, teniendo en cuenta que van casi 2 semanas y bueno, en sectores que no tienen agua, hay centros de distribución que ha puesto la cooperativa y la municipalidad, pero imagínate que hay familias que le queda a muchas cuadras y bueno, y la tienen que acarrear con bidones, con botellas, ¿viste? Bueno, imagínate, ni te voy a contar la complicación que es vivir sin agua. Sí, ni hablar. Así que bueno, estamos en una situación compleja. Yo creo que también en eso las autoridades, tanto municipales como de la cooperativa, se equivocan porque van dando fechas, viste, que no se cumplen. Entonces ponen, no sé, el jueves va a haber agua, llega el jueves no hay agua, bueno, va a haber el sábado, tampoco hay agua. Entonces, viste, van pedaleando una bicicleta de días que lo único que hace es mal humor a la gente, porque a lo mejor darle la información concreta, correcta, que yo creo que va a llevar mucho más días hasta que se normalice, porque bueno, de última es una catástrofe, digamos, no creo que la cooperativa haya enturbiado el río, digamos, la enorme lluvia trajo una cantidad de barro, lodo, que levantó muchísimo la turbidez y ese es el problema que está teniendo la cooperativa para potabilizarla. Pero bueno, a lo mejor diciéndole un poco más la verdad a la gente, entiende y bueno, y uno se organiza un poco mejor y no poniendo fecha de 2 o 3 días, que lo único que hace es mal humor a peor a la gente.
si bien estas cosas son complicadas, porque bueno, por todo lo que ustedes describen, porque impacta siempre sobre la gente, porque existen expectativas y porque existen necesidades, obviamente. En estas cuestiones que aparece el tema de estas crisis o catástrofes, hay una cosa que se llama comunicación de crisis. Lo digo porque vengo de ese rubro, digamos, entonces por ahí lo tengo visto, estudiado. Sí. Y el tema es que es siempre preferible una información dura que una información inexacta. Exactamente. Porque la gente requiere acomodar su vida a algo, ya sea a una situación dura. Y la información inexacta lo que no permite es planificar, acomodar la vida, ¿no? Entonces uno dice, bueno, mañana, pasado, entonces no llega nunca a hacer pie. La información dura genera mucho más bronca en el momento, pero después vos te acomodás a esa situación. La gente se acomoda y vos decís, bueno, por 15 días más no va a haber agua, bueno, vamos a ver cómo en el momento, bueno, decís todo lo que tenés ganas, pero después te tenés que acomodar a esa situación. Y es preferible eso a que te digan, mañana va a haber agua, y vos llegás al otro día y no hay agua. Entonces, y así te tengan las 2 semanas. Sucesivamente, con lo cual tu bronca se va incrementando mucho más que si te dirían la verdad. Sí, tal cual. Eso es lo que sucede. Una pregunta más les hago, y ya para introducir el tema, si no les molesta. No, ningún problema. Ahí llegaron información en distintos medios de todo el país, que algunas cadenas de supermercados y algunos comercios en particular, muy puntualizados, habían aumentado precios de algunos productos, como por ejemplo agua, como por ejemplo lavandina, productos de limpieza, sobre todo en la zona de Comodoro y en la zona donde fue el desastre. Hubo un aumento de precios casi especulativos, especulando en una situación de desastre natural, de tragedia. Sí. ¿Ustedes tienen información sobre eso? ¿Lo vivieron? Sí, uno puntualmente. Ajá. Un comercio, una cadena patagónica, vamos a decir, porque acá es de público conocimiento, porque hubo hasta una movilización de los camioneros que hicieron un piquete en la puerta del supermercado para no dejar entrar a la gente, en repudio a lo que estaban cobrando, que es los supermercados de la Anónima, en Comodoro Rivadavia. Así que después salieron las autoridades de la Anónima a desmentirlo, que no había sido así, que había sido pero había información muy contundente que eso había pasado, porque había fotos de productos en donde un bidón de agua se llegaba a cobrar hasta 190 pesos, creo. Exacto, y así. Eso. Sí, inclusive tuvo hasta trascendencia en los medios nacionales, digamos, y acá el propio gobernador de la provincia salió a decir que eso había pasado. Está bien. Y los camioneros, el sindicato, que se movilizaron a la puerta del supermercado para, no decirle que bajen los precios, y me parece que todo eso no puede ser armado, y que haya salido hasta el mismo gobernador a decir que esta cadena había aumentado los precios, me parece que después queda bastante, por lo menos poco creíble, la desmentida de las autoridades del supermercado. Tal cual, circularon fotos y todo. Exactamente. Tiene que ver con el tema que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con la inflación, aumento de precios y cómo se están reacomodando los que pueden reacomodarse, por supuesto, a un contexto de inflación y qué está pasando con eso, porque si bien este es un caso extremo, producto de un razonamiento especulativo, por ahí con bajos niveles de solidaridad y de pensar en el medio de una situación de crisis, de colaboración ante una situación de crisis, lo cierto es que esto a lo mejor a rangos menores y con muchas menos espectacularidad, pero lo cierto es que a lo largo y a lo ancho del país los precios se van reacomodando ante una situación de economía que tiene por un lado incertidumbre y por otro lado una baja notoria en lo que es las economías regionales, fundamentalmente. Los que pueden acomodar precios se acomodan esos precios y que el resto trate de seguirlos si puede. Los trabajadores limitados por la convocatoria o no a paritarias, etcétera, etcétera. Entonces vamos a trabajar un poquito sobre eso. Está bien. Sobre todo cuando todavía no están los datos oficiales de la inflación del mes de abril, todavía faltan 10 días para terminar el mes, pero ya algunas consultoras privadas y algunos datos que empiezan a circular dicen que va a estar por encima del 2%, con lo cual lleva la inflación anual, la previsión de inflación anual, si bien
todavía no llegamos ni siquiera a mitad de año, estamos hablando del primer trimestre, no se va a alcanzar con las metas fijadas por el gobierno nacional, que la ponían en torno a un 17%, es lo que se pensaba, lo que proyectaron desde el gobierno nacional, incluso para el presupuesto, para los distintos usos que tiene una previsión de inflación, las metas de inflación. Acá hay dos o tres cosas. Si bien esto puede atribuirse al ajuste de tarifas nacionales del gobierno nacional, que es más, se anunció o se dice que después de las elecciones el ministro Dullón dijo que venía una instancia de nuevo aumento de tarifas. Las tarifas del gas aumentaron hace poquito también otro porcentaje. Lo cierto es que no solamente la inflación está siendo traccionada por las tarifas, que no es un dato menor, sino que los precios de alimentos especialmente, que son los que más impacto tienen en la comunidad en general, en el bolsillo de los trabajadores y en la mesa de los argentinos y las argentinas, los alimentos, bueno, están traccionando hacia arriba los precios, el promedio de precios en general. Hay algunos datos, hay varias consultoras que trabajan sobre estos temas y que hacen informes y en base a relevamientos y encuestas propias, no solo de INDEC. Acá hay una que vamos a citar, que es el Centro de Estudios Sociales de Scalabrini Ortiz, el CESO, que dice que la inflación para este mes la están proyectando al 2,3%, y bueno, hablan de que por ejemplo, el rubro climatización, cuidados del cabello, que es un rubro especial, son los rubros que más tiran hacia arriba, el 8,84% climatización, cuidados del cabello 5,88%. No es menor el tema de climatización, que es el rubro que más lleva, porque estamos entrando ya en la etapa de frío del tiempo, del año, digamos, la etapa estamos promediando ya el otoño, ya a punto de ingresar al invierno. Bueno, el tema azúcar, edulcorantes son de los que más tiran hacia arriba, y bueno, el celulares, por ejemplo, es uno de los productos que bajó su incidencia en el costo. Pero haciendo foco sobre tres productos que tienen que ver específicamente con la mesa de los argentinos, que tiene que ver con alimentos frescos, alimentos secos y bebidas, todos están por encima del 2%. El caso de las bebidas están al 2,88%, y en el caso de los alimentos frescos, al 2,62%. O sea, todos estos elementos, el promedio de todos estos precios relevados, son los que permiten definir que la inflación, o sea, el costo de vida, el costo de lo que nos cuesta sostener una familia, está por encima del 2%, advirtiendo de que la inflación a nivel anual puede alcanzar el 30%, cuando se preveía una cuestión del 17%. Esto fue admitido, esta dificultad o esta amplitud que hay entre lo previsto y lo medido y la realidad. Estas metas de inflación no alcanzadas fueron reconocidas la semana pasada, a mediados de la semana pasada, por el ministro de Hacienda Nacional, Dullón. No obstante, dijeron, bueno, que se van a aplicar las medidas del caso, van a ser las estrategias de gobierno, van a ser consistentes. Bueno, habrá que ver cuáles son esas medidas. Lo cierto es que la inflación se puede dar en distintos contextos. Hay un contexto donde los salarios y la discusión paritaria va o está activada por cláusulas gatillo, como es en el caso de los jubilados, o está activada por una permanente mesa de discusión salarial y paritarias, que de alguna forma el poder adquisitivo va acompañando el aumento de precios, o situaciones como la que estamos viviendo, donde durante el año pasado el aumento de la inflación dejó muy por detrás el poder adquisitivo. Ya vamos a ver algún dato, eso cómo impactó en la distribución del PBI y la participación, del PBI de los trabajadores, que en realidad va cayendo en Argentina, fue cayendo. Eso se puede dar en un contexto, entonces, decíamos, donde los salarios se van acomodando porque hay mecanismos, hay mesas paritarias, hay la suficiente dinámica en la actualización de los salarios en base a los precios, o se puede dar en contextos como los que estamos viviendo, donde es mucha más compleja
por distintas medidas políticas, por distintas acciones, por distintas estrategias, incluso empresariales y de gobierno, donde los trabajadores quedan entrampados en la discusión paritaria y cuesta mucho seguir los índices inflacionarios, el aumento de precios. O sea, son dos contextos completamente distintos. Obviamente en un contexto como el que estamos viviendo, lo que afectan estos precios en la posibilidad de adquirir lo necesario para la vida el impacto es mucho mayor, porque siempre se está muy por detrás del aumento de precios. Pero no es solo el problema el aumento de precios medido en base al poder adquisitivo, los problemas que tiene la inflación. Existen otros problemas que agravan aún más la situación global que está viviendo la economía en nuestro país. Por un lado aparece el problema de la soberanía monetaria. Un país que no puede ponerle precio a su moneda en relación a monedas internacionales claramente está en problemas y requiere estrategias del Banco Central de permanente ajuste y de permanente referencia para con las monedas fuertes, con las monedas consolidadas, donde esa referencia, en este caso al dólar, es cada vez mayor o está cada vez más dependiente de esa referencia. O sea, acarrea problemas de soberanía, es uno de los problemas que acarrea esta situación de inflación, al margen de la que decíamos que tiene que ver con el poder adquisitivo. Por otro lado, hay menos tendencia al ahorro, la gente, los ciudadanos no guardan una moneda que no se sabe cuánto va a costar o que se ve que está depreciada. Efectivamente se trata de comprar todo lo que se puede, o se atesora en dólares, que también es una situación que está pasando, a pesar de que el dólar está prácticamente planchado y ha bajado incluso algunos centavos en las últimas semanas, ha bajado notoriamente, digamos, hay una política incluso de planchar el dólar por el Banco Central. No obstante, se sigue prefiriendo el dólar en vez de ahorrar, por ejemplo. Por supuesto, como hay menos ahorro, hay menos crédito, o los créditos que se toman, por ejemplo, ahora se está alargando toda una línea de crédito que tiene que ver con la construcción de vivienda, es la reformulación de lo que era el Procrear. Obviamente la posibilidad de tomar créditos es mucho menor para las personas que ganan salarios atados, como decíamos antes, a una negociación que va muy por detrás de la inflación. Por supuesto que como hay menos crédito, hay menor inversión, con lo cual también impacta sobre el tema laboral. La creación de puestos de trabajo se pierde y son muy pocos los que se generan, los que se crean, porque hay menos inversión. Y aparece también el tema de la dispersión de precios. Imagínense ustedes que como todos los meses aumentan y no hay claridad sobre cuál es el poder adquisitivo, bueno, cada uno de los actores empieza a acomodar en base a sus propias estrategias y no hacia una referencia global a nivel país, a nivel federal, sus precios, sus propios precios de referencia, con lo cual hay una dispersión. Una cosa que vale X, el mismo producto a lo mejor en otra provincia vale otra cosa completamente diferente. Bueno, nos encontramos el caso, por ejemplo, en el verano, donde productos argentinos eran más baratos en Uruguay o en Chile que en la propia Argentina. Entonces empieza a aparecer esta cuestión. Y finalmente, por supuesto, tiene que ver el tema de los contratos, la dificultad que hay de hacer contratos, por ejemplo, laborales, de locación de servicios o contratos de alquiler, etcétera, etcétera, en una situación donde está perdida esa referencia de la que hablábamos. Esto, por supuesto, como adelantamos, ni bien empezábamos esto, ha provocado que la caída de la participación de los trabajadores en la distribución del PBI haya sido menor, ha sido negativamente impactado. En el año 2016 se calcula que la participación de los asalariados en el ingreso total del país pasó de 37,4% al 34,3% del PBI. Estamos hablando de casi 3 puntos, un poquito menos de 3 puntos, 2,9 puntos de pérdida en esa relación entre lo que
gana el capital y lo que ganan los trabajadores. Estos datos tienen que ver con el informe de coyuntura que sacó el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, CIFRA, que depende de la CTA, la Central de los Trabajadores Argentinos. El tema no es menor porque habla de la pérdida de poder adquisitivo, pero habla también de una estructura de empobrecimiento, al haber menos participación por parte de los trabajadores, que son muchos más claramente que las personas que poseen, que son dueñas de los medios de producción, tienen mucho más impacto social. No es simplemente un número, es la interpretación social de lo que hay detrás de ese número. Obviamente, estas pujas distributivas se dieron en el marco de este proceso inflacionario. Hay sectores que aumentaron los precios relativos muy por encima del 41% de inflación que se calcula promedio que fue el año pasado. El agro aumentó sus precios al 83%, electricidad y agua al 57%, minas, canteras, el tema de minería el 49%, etcétera. Son los sectores que no es casual que son los que más ganaron, ¿no? Y está el sector bancario que de alguna forma interviene como proceso en todos los sectores de la economía, por lo cual se lleva la crema, digamos, de estos cambios en la distribución. Bueno, este contexto hace que se discutan las paritarias de otra manera, claramente está. Ya hay algunas paritarias que, como ustedes bien saben, se empezaron a discutir. Es el caso notorio de los docentes, que hubo negociaciones en todas las provincias, pero también los docentes impulsan que haya una paritaria a nivel nacional que defina una referencia para después ir provincia por provincia. En algunas provincias ya están arreglando los docentes. En el caso de Buenos Aires fue la puja entre la gobernadora Vidal y el gremio de docentes de Buenos Aires fue muy pública y implicó marchas, implicó manifestaciones muy importantes. Y está la escuela itinerante que está ubicada frente al Congreso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene que ver con esa lucha. Pero lo cierto es que el resto de los gremios empiezan a discutir paritarias nacionales ahora y ninguna está por debajo del 20%. Es más, muchos gremios están proponiendo reclamar un 35%, incluso por encima. Acuérdense que la inflación la estábamos calculando alrededor de un 30%, pero los gremios en general quedaron todos por detrás de el promedio de inflación del año pasado, que es lo que se reflejaba en esta menor participación en la distribución del PBI de la que mencionábamos. Lo cierto es que hay algunos gremios que proponen un porcentaje cercano al 35%, hay otros que proponen el 20%, etcétera, etcétera. La estrategia del gobierno de alguna forma está en fragmentar la discusión todo lo que más pueda, o sea que cada gremio discuta con su rama, no con una referencia nacional o con referencias más bien globales, sino con referencias particulares para fragmentar lo que es la lucha por la distribución del excedente. Y lo que están impulsando los gremios, que en estos días va a haber novedades fuertes sobre eso, incluso algo marcó el ministro Triaca, ministro de Trabajo Triaca, que el gobierno estaría dispuesto a aceptar, es que todos los gremios están proponiendo que se incluya precisamente una cláusula gatillo para que las estampidas inflacionarias no dejen atrás, o tan atrás por lo menos, el tema de los salarios. Si es esto lo que se está discutiendo, claramente la inflación no está en la cabeza de ninguno de que esté muy cercana al piso, que sea baja. Esto, por último, tiene una significancia muy importante en un año que el espacio gobernante, Cambiemos, el partido gobernante, tiene que, con elecciones de medio tiempo legislativas, tiene que validar su proyecto de gobierno, en una situación donde ya hay varias provincias, como por ejemplo Córdoba, como por ejemplo Santa Fe. Córdoba había hecho una buena performance en las últimas elecciones, donde se ve que esta cuestión de los precios, de la inflación y del impacto salarial hace cambiar el humor social y las elecciones no saldrían exactamente tal cual
fueron los guarismos que llevaron al gobierno a su posición de oficialismo. Entonces, bueno, ese es un poquito el panorama general. Ahí hay una noticia, Nahum, que dice que el consumo interno se sigue desplomando y lo único que ha aumentado es el consumo en dólares y fundamentalmente en tarjetas de crédito, digamos, por compra a través de las tarjetas de crédito. ¿Esto qué te marca claramente, digamos, que no a todo el sector de la comunidad le está yendo igual, digamos, ¿no? Porque dice que los sectores populares es donde se sigue cayendo, bueno, aceleradamente el consumo, pero hay un sector que demuestra, que es el único sector que demuestra que hubo un alza importante, que es la compra en dólares. Sí, el fin de semana salió una nota interesante en el suplemento de Economía de Clarín, donde se ve que los 0 kilómetros de media gama y alta gama son los 0 kilómetros que se van más se venden, con lo cual eso habla también que esta pérdida de participación en el excedente de los trabajadores, que por otro lado se ve como un aumento en la distribución del excedente de los sectores dueños de los bienes de producción, del sector capital, claramente les está yendo mejor en detrimento de los trabajadores, digamos, y eso es claro. Entonces, parte de eso tiene que ver con eso. Pero también hay dos datos. Primero, las ventas con tarjetas se habían desplomado cuando sacaron el ahora 12 que indicaban que había que poner el precio del financiamiento. Había que ponerle el costo al financiamiento, cosa que antes estaba encapsulado y oculto. Sí. Eso, que a lo mejor fue con una intención de transparentar ese costo de financiamiento, provocó un efecto negativos. Cayeron abruptamente las ventas con tarjetas durante el segundo semestre del año pasado. ¿Por qué? Porque los comercios que siempre se acomodan o el sector empresario que siempre se acomoda a los precios hacia arriba, son muy pocos los sectores empresarios que dicen, bueno, bajemos los precios, sino subamos los precios. En realidad lo que hicieron es, sobre los precios que había, le aumentaron el precio del financiamiento, con lo cual desplomó las ventas por tarjeta. Eso de alguna forma se corrigió, hubo cambios, contramarchas por parte del gobierno, hoy vuelven las compras en cuotas con tarjetas a financiación cero, ya vuelven a aparecer, si uno recorre ya vuelve a aparecer. Y entonces, ¿de qué habla? No solo el tema de que los más pudientes están comprando con tarjetas, sino que en realidad es una forma de vencer a la inflación. Cuando uno compra en 12 cuotas algo con tarjetas, en realidad el impacto de la inflación, que estamos hablando que es del casi el 30% anual, uno lo gana. Entonces se prefieren compras con tarjetas. Y bueno, y el que tiene acceso a los dólares, claramente también utiliza los dólares como medida contrainflacionaria, porque con un dólar planchado, tener peso hoy es la verdad, el que tiene acceso a los dólares, por supuesto, tener pesos en el bolsillo es contraproducente y implica una pérdida de poder adquisitivo o de capitalización de acuerdo el origen de esos dólares. Pero claramente no todo el mundo tiene acceso a los dólares y hay gente que está en economías de subsistencia que no tienen esa capacidad. Exactamente. O sea, hay que tomarlo también como un indicador inflacionario. Cuando aumentan las compras en dólares o con tarjeta, también tiene que ver con que hay una inflación que las personas que pueden acceder a esto prefieren vencer los efectos de la inflación con este financiamiento a mediano o a largo plazo. Bueno, muy bien, amigo, muy clarito. ¿Va a andar por Capital esta semana o no? No, anduve la semana pasada. ¿Ustedes van hoy, esta semana? Esta semana, mañana y pasado. Mañana y pasado tenemos actividad. Estoy al tanto. Pero bueno, la semana pasada estuvimos ahí, hicimos varias cosas, trabajamos un poco. Está bien, está bien. Cada vez se puede viajar menos, pero bueno. Claro, está más duro viajar, pero bueno. Así que ahora hay que ponerse de acuerdo para encontrarse en Capital. Así que si estaba, te iba a decir, bueno, nos juntábamos a charlar un rato. Pero bueno, si no, será nuestro medio de comunicación. Así que, bueno, te agradecemos, Nahum, como todos los lunes. Y bueno, nos quedamos muy cortito de tiempo y ya están nuestros compañeros acá. Si no, te hubiera preguntado a que haga una reflexión sobre la elección de Francia, pero por ahí te la hacemos el próximo lunes. La semana que viene, claro, porque me parece que es interesante también, ¿no? Cómo se está dando el panorama político en Europa. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias. Buena semana. Un abrazo. Chao, chao.
Ahí pasaba entonces nuestro amigo y compañero Nahún Mirade con su bloque de todos los lunes. Docente de la Universidad de Villa María, presidente de la Mutual Conexión y también secretario del IPES. Te doy un buen consejo. No te alejes demasiado. Ya estamos nuevamente con vos.